¿Cómo están ustedes? Estamos contentos junto a nuestro equipo de estudiantes de la Biblia de participar de este curso titulado La Biblia habla. Nuestro tema, el verdadero bautismo, un tema muy importante dentro de la serie de temas que estamos presentando. Quiero invitar en esta oportunidad a Sonia para que nos pueda dirigir en la oración para pedir la bendición de Dios. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú estés en medio nuestro y que nos enseñes esta lección para que podamos aprenderla de ti, Señor, de las palabras que tú has dejado en la Biblia para nosotros. Acompáñanos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos recordar a ustedes nuestro correo electrónico, labibliahabla@nuevotiempo.org. Ustedes pueden entrar a nuestra web, que en algunos instantes va a aparecer en su pantalla. El tema de hoy es muy importante porque habla acerca del bautismo y muchos de nosotros seguramente tenemos preguntas en cuanto a este tema fundamental. Quería contarles una historia que me pasó hace algunos meses atrás en un viaje que realicé a un lugar muy lindo en Chile, Puerto Montt. La verdad que me sentí muy contento de conocer personas y encontrar testimonios muy impactantes. Recuerdo a una señora que tenía aproximadamente unos 70 años de edad que me dice: Pastor Rivero, yo he tomado la decisión de entregar mi vida al Señor y ¿usted cree que yo todavía puedo servirle al Señor? Yo ya estoy bastante cansada, enferma de los huesos, debilitada. Y recuerdo que esta mujer entregó su vida al Señor de todo corazón. Y también conocí a un joven del cual quiero contar la historia en este momento. Comodoro Rivadavia, en la República Argentina, es una muy linda ciudad. Tengo gratos recuerdos. Y en esta ciudad conocí a un muchacho, Adrián Cavero, muchacho de aproximadamente 16 años de edad. Estábamos asistiendo a un ciclo de conferencias, nos sacamos una foto, muchacho muy particular porque todas las noches traía un cuaderno para anotar todo lo que yo estaba predicando. Y antes de comenzar el seminario, él se sentaba a mi lado y tenía como 10 preguntas. Y me decía: Pastor, a usted le faltan unos 20 minutos para entrar, así que me puede responder. Y me hacía un montón de preguntas. Muchacho muy inteligente, muy perspicaz en su manera de ser. Y todas las noches él siempre estaba preguntando. Un día me dice: Pastor, después de haber estudiado la Biblia aquí, y también de manera particular, yo he tomado la decisión de bautizarme. Y en un gimnasio en Comodoro Rivadavia, con más de 50 personas, Adrián fue bautizado, se le entregó esta túnica, se sentía tan feliz. Y saben, lo que más me llamó la atención es que él había preparado una invitación personal para su bautismo. Y antes de yo regresar aquí al Brasil, él me regaló una tarjetita, y en la tarjetita decía: recuerdo de mi bautismo. Colocó un texto muy lindo del libro de los Salmos y colocó su firma. Sus padres, que no eran sin duda personas que se identificaban con la iglesia, no le acompañaron en su bautismo, se bautizó solo. Lo que más me llamó la atención es, me dice: Pastor, yo dejé la invitación tanto a mi papá como para mi mamá antes de venirme. Ellos no estaban en la casa, yo les hablé de que me iba a bautizar y ellos me dijeron: haz lo que quieras. Yo les dije: bueno, si me está diciendo que haga lo que quiera, yo quiero entregarme al Señor, y les dejé la invitación. Me siento feliz, pastor, porque mi madre me llamó hace una hora y me dijo: hijo,
Dios te bendiga si vas a entregarte. Tienes nuestra autorización, aunque tú ya eres grandecito. Me siento emocionado de que por lo menos ella se fijó en mí y me llamó por teléfono. Por eso estoy contento, pastor, y nos despedimos después de su bautismo con mucha alegría de saber cómo el Señor tiene hijos que están deseosos de entregarse a través del bautismo. ¿Es el bautismo importante? ¿Consideran ustedes que es básico en la vida de las personas? Hoy vamos a tocar algunos puntos muy importantes en nuestro estudio y me gustaría, Juan, comenzar contigo. ¿Qué ejemplo dio Jesús en cuanto al bautismo? Pastor, en Mateo capítulo 3 hay 3 versículos que vamos a comenzar a leer. Dice así, Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo siguiente, 17. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Qué importante. Entonces acá el ejemplo que Jesús demostró fue bautizarse. Bautizarse. Interesante que la Biblia dice que subió del agua también, algo que necesitamos que quede en nuestra cabeza por cómo se realiza un bautismo. Exactamente. Así que Jesús fue bautizado porque era pecador. ¿Era pecador Jesús, Juan? No. Él lo hizo, por ejemplo. Él nos dio un ejemplo importante, ¿no? A seguir, exactamente. Muy bien. Para entender mejor, ¿qué ordenó Jesús a sus seguidores? Sonia, ¿hay algún consejo de parte de Jesús en la palabra de Dios? Sí, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 19 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, según la pregunta que dice, ¿qué ordenó Jesús a sus seguidores? Él ordenó, o sea, nos ordena a nosotros también, porque somos sus seguidores, que tenemos que hacer discípulos, tenemos que salir a enseñar a las personas. Y acá dice, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante cómo el Señor Jesucristo, en este ministerio de 3 años y medio, al comenzar su ministerio, se bautiza porque Él quiere dar un ejemplo, aunque no es pecador, y al concluir su ministerio, Él manda a sus discípulos multiplicar la enseñanza de la palabra de Dios y también bautizar a estas personas que aceptan el Evangelio. Interesante cómo el Señor nos presenta el bautismo como algo importante. Ahora bien, ¿cuán indispensable es el bautismo? ¿Es indispensable, Igor, o no lo es? Pastor, ahí en Marcos 16 dice: el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Es indispensable el bautismo? Sí. En tu experiencia, ¿hace cuánto tiempo te has entregado al Señor, Igor? Bueno, pastor, hace casi 3 meses yo me bauticé porque sentí algo que yo tenía que entregar mi vida a Dios por completo, y también por mucha gente que me conoció antes. Yo tenía que dar enseñar que tenía una nueva vida. Tú me comentabas de que antes de ser bautizado, muchas de las cosas que estabas haciendo como que te parecían ajenas a ti. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tú ansiabas ser bautizado. Sí, pastor. Yo empecé a vivir otra vez, regresé para la iglesia y empecé a vivir una vida buscando a Dios. Y yo tuve un sueño que me decía que yo no podía hacer el trabajo que Dios tenía para mí, hacerlo, si no me bautizaba.
Y yo trataba de hacer, de predicar, de hacer el trabajo que hago aquí en Nuevo Tiempo, pero no podía. Entonces fue cuando tomé la decisión que de este punto de ahí yo no podía me quedar sin me bautizar. ¿Te sientes feliz después de haber tomado esta importante decisión, Igor? Sí, pastor, mucho. Y después que me bauticé y todo eso, mi mamá me dijo, tú ahorita que estás así trabajando para Dios y que está bautizado, es una nueva persona, te miro diferente en tu cómo habla, en todo lo que hace. Qué interesante cómo el Señor puede hacer milagros en nuestra vida. Ángela, ¿qué simboliza el bautismo? ¿Tiene algún significado importante el bautismo? Sí, podemos leer en Romanos 6, 3 y 4. Dice lo siguiente. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. O sea que lo que simboliza el bautismo es morir con Jesús y resucitar para una nueva vida. No quiere decir que en esa nueva vida ya no vamos a pecar, porque somos pecadores, ¿no? Pero como entregamos nuestra vida a Cristo, podemos pedir perdón y Él nos va a ayudar en esa nueva vida. Muy bien, entonces repasando, el símbolo del bautismo es morir con Jesús. Morir para la vida antigua con Jesús y resucitar. Resucitar con Jesús. Por para eso seguir con Él. El agua es un símbolo porque la persona que es bautizada es sumergida, porque la palabra de paso bautismo significa inmersión, sepultar, hundir, y cuando la persona sale, así como Jesús resucitó, sale del agua, es una persona, una criatura nueva. ¿Qué dice Pastor Johnny? Me parece excelente ese simbolismo, porque la persona necesita, al igual que la semilla, necesita estar por dentro de alguna masa, puede ser esta agua, ¿no? Puede ser un líquido, y luego, así como esa semilla se pierde como semilla, nace una nueva plantita, y en este caso nace un nuevo ser, un cristiano. Y ahora que vamos a hablar de la siguiente pregunta, pastor, quiero decirle también que el bautismo simboliza para mí como el casamiento de una persona. ¿Sabe por qué, pastor? Porque la persona va enamorada hacia un encuentro especial y se une a ese ser amado por la eternidad. Entonces, el que se bautiza, no se bautiza coercionado, presionado, sino se bautiza porque desea estar de por vida unido con el ser amado. Lindo ejemplo, pastor. De paso, ¿cuánto tiempo usted tiene de casado, no? Sí, 2 años, gracias. 2 años, así que esta experiencia del bautismo con el casamiento es una experiencia muy similar de amor, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, pastor, una pregunta. ¿En nombre de quién se realiza el bautismo? La palabra de Dios menciona que cuando Jesucristo mandó a sus discípulos a ser discípulos, Él dijo en Mateo 28, 19, por tanto, id a todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando se bautiza a alguien, se lo hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es claro en el propio bautismo de Jesucristo. Cuando hemos leído cómo se bautizó, estaba presente Jesucristo, estaba presente el Espíritu y estaba presente el Padre a través de esa frase que Él dice, no, este es mi Hijo amado. Muchas gracias. En la pantalla aparece una vez más este texto tan bonito. El bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Pregunta número 6. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar, Cintia? Bueno, según lo que dice en Juan 3:23, Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había ahí abundancia de agua, y venían y eran bautizados. Muy bien. Este es un texto muy importante, Cintia, porque muchas veces
Hay personas que dicen que con unas cuantas gotas ya se puede realizar el bautismo. He escuchado también a personas decir que no se necesita agua. Otros han dicho se puede bautizar con aceite. He escuchado decir que se puede bautizar con flores. He escuchado decir que puede haber bautismo por infusión. Pero aquí está hablando de la manera correcta usando agua, muchas aguas. ¿Hay algún otro pensamiento? Sí, hay otro pensamiento que está en Mateo 3:16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Subió. Entonces el Jordán no era un río de poca agua, era un río que tenía muchas aguas. Entonces el Señor Jesucristo sube, sale del agua, emerge del agua. ¿Hay algún otro pensamiento? Sí, está en Hechos 8:38. Dice, entonces mandó para el carro a los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Muy bien, interesante, muchas gracias. Así que la forma correcta de bautizar es por inmersión. Inmersión, la persona tiene que ser hundida y salir del agua. Pregunta número 7. ¿Qué experiencias confirman el bautismo en el creyente? Mendelson. Nos dice la Biblia en Hechos 2:38 lo siguiente. Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos dice que por ser una manifestación pública de perdón de nuestros pecados, de aceptación de Jesús como nuestro Salvador, dice también que recibiremos el don del Espíritu Santo. Qué hermoso. Cuando alguien se bautiza, entonces, bautizarse es aceptar a Jesús pidiendo perdón, y cuando somos bautizados recibimos el Espíritu Santo. Igor, otra característica importante del significado del bautismo en el creyente. Sí, pastor, ahí en Romanos 6:4 es, porque fuimos sepultados junto con Él para la muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Yo creo que ahí tenemos que tener en mente que el bautismo no es que vamos a ser una persona santa, pero es una nueva oportunidad que tenemos de empezar una vida diferente, de empezar a buscar a Dios todos los días. Y sobre todo de aceptar la palabra de Jesús que nos manda a ser bautizados. Sí. Eso es muy importante. Por eso somos sepultados. En Mendelson, ¿hay otra característica también? Claro que sí, pastor. En Gálatas 3, verso 27 dice así: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Somos revestidos de la persona de Jesucristo. Él nos cubre con su justicia. Razón que un joven me decía cuando me bauticé pastor, le digo, y sentí una paz, una tranquilidad, ¿no? Es algo quizás, yo diría hasta sobrenatural, de lo que uno siente después de haberse bautizado con fe, sabiendo de que Dios va a perdonar todos sus pecados. Entonces somos, como leíste, revestidos. Sonia, otra característica importante. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Otra característica es que reciben su palabra, confían en la palabra de Dios. Muy bien, muy importante esto. Y ahora, Joao, ¿a qué edad es conveniente ser bautizado? Bueno, pastor, veamos lo que dice en Marcos 16:16. Dice, el que cree es bautizado, será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Cuándo una persona debe ser bautizada? ¿Cuál es una característica importante acá? Cuando entiende la palabra de Dios. Cuando entiende y acepta. Correcto. Joao, en tu experiencia, ¿a los cuántos años fuiste bautizado? Yo fui bautizado cuando yo tenía 16 años. 16 años. 16. ¿Fue importante tu bautismo a esta edad? Fue muy importante porque yo
siempre esperé este momento. Yo leía mucho la Biblia y mi familia me orientó a eso. Yo esperaba un momento cierto que yo podría entender bien la palabra de Dios para me bautizar. Pastor Johnny, un niño de 5 años puede ser bautizado, porque yo me encontré con un niño de 5 años que comenzó a llorar porque vio a su hermanita de 10 que se bautizó. Y me dice, pastor, yo amo a Jesús, quiero ser bautizado. Yo me sentí muy triste. ¿Qué piensa usted? Yo creo que en la experiencia nuestra, un niño de 5 años normalmente no está entendiendo a cabalidad los preceptos de Dios, las doctrinas. Pero ese deseo debe ser abrazado con todo cariño. Si hay un niño que anhela pertenecer al reino de los cielos, anhela ser de Jesús, hay que alentarlo a seguir ese principio. Yo no lo bautizaría, es decir, amparado por las normas de la iglesia, no lo bautizaría, pero sí continuaría llevándolo a seguir ese camino. Entonces, entendemos nosotros que la persona que toma el bautismo es una persona que ya es capaz de decidir por su vida de ahí en adelante, ¿no? Por tomar decisiones. Y sobre todo de haber aceptado las normas, los consejos que son importantes, y no emocionarse y de pronto sufrir porque no puede cumplir y chasquearse. Entonces es importante la madurez. Hay niños que maduran en la fe porque son acompañados por los padres, y hay jóvenes y adolescentes que pueden bautizarse. Entonces es muy importante ser consciente y madurar conforme al estudio de la palabra de Dios. Sí, justamente eso iba a decir, pastor, que algunas veces se ha notado, por ejemplo, en clubes donde los niños participan, clubes como de conquistadores, de otros clubes, donde hay un grupo de niños que está siguiendo el estudio de la Biblia y todos quieren bautizarse en grupo. Entonces no hay una decisión personal, sino porque mi amigo quiere bautizarse, yo también quiero bautizarme. Es una decisión grupal. Aquí lo importante es la madurez y entender la palabra de Dios. Sin duda. Y si hay alguna persona que ha sido bautizada, ¿qué debo hacer cuando una persona fue bautizada, pero quizás no comprendió correctamente la palabra de Dios? Profesora Sonia, no conoció bien la doctrina, quizás se bautizó incorrectamente. ¿Cuál sería el consejo para esta persona? Bueno, leamos el consejo que se encuentra en Hechos 19, versículos 3 y 5. Dice lo siguiente: entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Acá nos está comentando de algunas personas que habían sido bautizadas sin tener el conocimiento pleno de lo que la Biblia enseña, de lo que es el Evangelio. Entonces, una vez que conocieron, una vez que entendieron plenamente la palabra de Dios, volvieron a renovar ese pacto con Dios, volvieron a bautizarse. Muchas gracias. Entonces, si hay alguien que se ha bautizado pero no conoció bien la palabra de Dios, puede volver a bautizarse. Eso es lo que sucedió, porque eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando se encuentran con Pablo, Pablo les dice, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Ellos dicen, en el de Juan. ¿Y conocen al Espíritu Santo? No, no conocemos. Entonces dice que fueron bautizados. Si uno cuando no conoce bien la doctrina, puede renovar por el consejo de la palabra de Dios. Pastor, una pregunta. ¿Y las personas que murieron pero no tuvieron la oportunidad de... Hay personas que murieron y no tuvieron la oportunidad de bautizarse. Si ellos murieron en Cristo, si ellos pensaron, porque la conciencia trabaja en las personas, y si ellos murieron conscientes, un día el Señor los va a resucitar sin haberse bautizado. No se olviden del ladrón en la cruz, pero murió arrepentido. El tiempo ha pasado, mis amigos, y necesitamos tomar una decisión por el Señor. Qué bueno que hayas aprendido hoy a conocer a Jesús. ¿Cuál debe ser tu reflexión? Creer en Cristo Jesús, ser adoctrinado en las verdades cristianas y practicarlas, experimentar el nuevo nacimiento y, sobre todo, decidir ser bautizado. ¿Quieres tomar esta decisión? Si realmente tú así lo deseas, habla con el pastor de la iglesia, con un líder a la iglesia que asistes, y da tu nombre, tus datos para preparar tu bautismo. Lo que estás haciendo por el Señor
es el regalo más grande que tú estás dando, porque es el clímax de una relación con el Señor Jesucristo. Y como dice esta cita, Cristo hizo del bautismo la entrada en su reino espiritual. Hizo de él una condición positiva a la cual deben amoldarse todos los que quieran ser reconocidos como sometidos a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que participan de la ceremonia bautismal declaran públicamente de ese modo que han renunciado al mundo y se han convertido en miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Y saben, me llama la atención algo en Apocalipsis, que cuando tú te bautizas, tu nombre es colocado en el libro de la vida del Cordero. Y este libro es el libro de victorias, en el cual tu nombre, mi nombre, tiene que estar escrito. Quiero invitarte para que hoy, al haber tomado esta decisión por el Señor de ser bautizado, confirmes, y por eso vamos a orar. Señor que estás en el cielo, queremos invitarte para que te quedes en nuestro corazón. Te aceptamos como nuestro Salvador, te aceptamos como nuestro intercesor, como nuestro amigo. Queremos, Señor, ser bautizados. Prepáranos para participar de este hermoso encuentro. Queremos ser sumergidos, queremos que nuestro cuerpo sea cubierto con el agua y salir a una nueva vida en ti. Gracias, Señor, por los milagros que tú estás haciendo en la vida de nuestros amigos televidentes. Gracias porque tú nos has confiado esta misión de continuar predicando el Evangelio. Acompáñanos, oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Junto a nuestro equipo vamos a saludar, porque hoy es un día muy especial. Muchas personas hoy están tomando la decisión y quiero invitarles para que todos levantemos nuestra mano y saludemos a quienes hoy están tomando la decisión de entregar su vida a Jesús. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo programa aquí en La Biblia Habla.